¿Estamos bien? Listo. Ahora, considérelo, considérelo. Consideren el texto para el tema que vamos a comenzar a abordar. Hago una vez más una pequeñita repaso de la clase pasada, que solamente les di una idea. Tenemos una cronología de la historia del cristianismo, quiere decir una línea del tiempo. Tenemos, podemos recordarlo sencillísimo trazando una línea y viendo, ya pasaron 3000 años de historia desde que se recuerda al primer hombre de fe llamado Abraham, ¿de acuerdo? El patriarca de la fe, ya pasó muchísimos años. ¿Dónde tenemos el registro exacto y preciso de lo que él creyó? Repito la pregunta, ¿dónde tenemos el registro exacto y preciso de lo que hace tantísimos años el primer hombre de fe creyó? Exactamente, en la Biblia, ¿de acuerdo? Por eso, una vez más, este estudio tiene como fundamento la Biblia, porque la Biblia explica claramente qué es la fe, no una fe cambiante o pasajera, una fe que perdura, ¿sí? Como la primera vez y así a continuación. Bien, Salmo 1, verso 1 y verso 2, hermana Betsabé lo recita de memoria. Bueno, ya casi nos dio todo el Salmo. Nada más queríamos los dos primeros versos. Recuérdenos, ahorita los vamos a ocupar. Ok, vamos a la lectura en la hoja. ¿Está bien la luz o encendemos la luz? Encendemos la luz, perfecto. Por favor, dice, ¿cómo describiríamos el origen, es decir, la raíz, el comienzo de la fe? ¿Cómo describiríamos esto? Es una pregunta que vamos a responder. Dice, comenzaremos por hacer una cronología. Primera respuesta con su lapicero en la página 3. Haremos una una cronología es una línea en el tiempo, ¿sí? Es un repaso de la historia en una rayita. Las fechas aquí y acá, donde empezamos, donde acabamos. Eso se llama una cronología, un conteo de los tiempos. Dice sobre cómo la fe cristiana ha pasado pruebas difíciles en su historia, pero que afortunadamente está preservada por las Sagradas Escrituras. Segunda respuesta. Por favor, en su hoja anoten, la fe está preservada en las Sagradas Escrituras. Que nos, seguimos en la lectura, que nos enseñará cuál es su origen y significado genuino. Ahora, vamos a ver, les voy a explicar el siguiente diagrama. Esa es la cronología. La luz, hija, por favor, Adasa. No se ve muy palpable, hermanos, pero no ven, ¿verdad? Pero ustedes sí lo ven en su cuaderno. Sí. Bien. Aquí hay como una ramita donde marca el comienzo de la fe cristiana, ¿okay? Digamos que es este punto. Y conforme pasaron los siglos, el cristianismo de forma general se fue dividiendo, ¿sí? De pronto algunos se apartaron de un principio siglo tercero, siglo cuarto, y formaron un grupo similar al que ya existía. Ahí ustedes pueden ver los nombres de qué nombre adoptaron las comunidades cristianas acorde a lo que ellos creían que era lo correcto, ¿sí? Acorde a lo que ellos creían y consideraban que era lo correcto. Pregunta para ustedes y ahorita ya tienen la respuesta. ¿Cómo ellos mismos podrían verificar si estaban creyendo lo correcto? Repito la pregunta. ¿Cómo los diversos grupos que con el paso de los siglos se dividieron por cuestiones de fe, cómo cualquiera de ellos podría verificar
que ellos en verdad estaban creyendo lo correcto. Perfecto, por la Biblia, ¿verdad? Por la Biblia. Ahora, la situación en la historia es que no tenían Biblias como nosotros, como para abrir y leer. Entonces dependían de los líderes, dependían de aquellos que les enseñaban. Si los que les enseñaban habían sido bien adoctrinados por los anteriores, seguramente les iban a enseñar bien. Pero si esos que les enseñaban no estaban bien preparados o no tenían las copias de las escrituras o no las conocían, entonces el conocimiento se distorsionó. Y así sucedió. Por eso hubo en esta historia el oscurantismo, que fueron 1000 años que la gente no tenía Biblia porque no la podía leer, porque no la tenía en su idioma y porque dependía solamente de la persona que lo que le decía, eso era todo lo que había que creer. ¿Okay? La historia moderna ahora cambia, ¿verdad? Nos da un gran avance, porque todos nosotros tenemos un texto al cual podemos revisar y leer, investigar, para poder retornar a la única fe, hermanos. Porque cuando el cristianismo empezó, no había muchas fe, había una sola fe. Y esa fe estaba conectada con la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen dudas, preguntas? No, está sencillo. Bien, vamos a la lectura a continuación después de ver esta ramita de la fe cristiana. Dice así: los escritos del Nuevo Testamento. La respuesta en la hoja es los escritos del Nuevo Testamento. ¿Ya puedes encender la luz? Continúo, dice, nos sitúan en el siglo I, donde tenemos un inicio espiritual con Yeshua, es decir, Jesucristo y sus discípulos. Esta fe, la fe bíblica del Mesías y sus seguidores, ya tenía un antecedente valiosísimo en, ¿quién quiere contestar? ¿En quién? Exacto, en el patriarca Abraham. Abraham, el padre de la fe. Por algo se le llama el padre de la fe. Nosotros estamos estudiando raíces de la fe. Este hombre es como el iniciador de algo, ¿sí? De algo que posteriormente se llamó fe. Lo vamos a relacionar, dice, quien tuvo mucho que enseñarnos para lograr así nuestro objetivo, identificar esta fe genuina y bíblica. Abraham, conocido como, correcto, el padre de la fe. Es un modelo a seguir con respecto a la fe y a la obediencia a Dios. Padre, hermanos, en el hebreo es quien inicia algo, ¿sí? Un iniciador. Padre en la Biblia se habla de un iniciador. Entonces, con Abraham hay algo particular, por eso vale la pena estudiarlo. Por eso Pablo lo cita en Gálatas y lo cita en Romanos, cuando habla de la fe, ¿sí? Para que cuando se vea el modelo, el estereotipo, o sea, cómo sucedió acá, allí claritito se ve cómo nosotros también somos salvos por la fe, ¿sí? Pero vamos a entenderlo. Bien, seguimos en la lectura. Si deseamos conocer las grandes verdades y principios que están contenidos en la palabra de Dios, en este caso la fe, es necesario que comprendamos la importancia de explorar la Biblia. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer una vez más. La Biblia como un libro oriental, no un libro escrito aquí en América, un libro que viene de allá, que se desarrolló dentro del contexto de un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo judío, el pueblo de Israel, y su cultura con su lengua. ¿Cuál es su lengua? Hebrea, exactamente. Así que aquí encontramos las raíces de nuestra fe. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Perfecto, es sencillo. Recapitulamos antes de ir a la actividad. Por cierto que no les he mencionado esto. En su hoja aparece un círculo como este, ¿lo alcanzan
alcanzan a ver? Ese símbolo indica lectura. Esa es una porción de lectura. ¿Okay? Después aparece el símbolo bien común de los videos. Es este. ¿Okay? Ustedes lo tienen allí. En su hoja está. Eso quiere decir que vamos a ver video. ¿Ok? Ahí vamos a ver video. Y luego abajo viene uno como este. Hojitas con lápiz. Quiere decir que esa es su actividad. Entonces la clase va a estar compuesta por lectura, un video de análisis y una actividad. ¿Ok? Bueno, fíjense ahora lo que vamos a hacer. Recapitulando. ¿Cómo describiríamos el origen de la fe? Sencillo. Pues con el tiempo. Aquí está una idea de ya el tiempo pasó y nuestra fe. ¿Acaso habremos, como analizamos, estaremos reteniendo verdaderamente lo que dice la palabra la fe? ¿O habrá algo que por el paso del tiempo habrá que revisar? ¿Ustedes qué piensan a este momento? Bienvenidos. Llegaron un poquito tarde. Les toca hacer el café. Bien. Definitivamente tenemos que revisar, aunque cada uno de nosotros de manera personal ya lo vivió, ¿sí o no? Ya lo vivimos porque la mayoría crecimos en la fe popular. Cuando abrimos la palabra y Dios nos abrió el corazón y el entendimiento, dijimos, no era la fe correcta, no estábamos en la fe correcta, ¿sí? Los que venimos de la iglesia popular. No estábamos en la fe correcta, teníamos fe sí, pero no estábamos en una fe fundada en la palabra. Y ahora, hermano, va a entender más todavía sobre la fe. ¿Ok? Por eso decimos, ¿verdad? Contamos el tiempo hoy, sí, hay que revisar. Vamos a la historia. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué habló él de la fe? Lo vamos a revisar. ¿Y qué antecedente tenía el padre de la fe? Abraham. Vamos a ver qué sucede él con Dios, qué dice la Biblia que Dios hizo, que por eso él se le tomó en cuenta esto como una gran virtud, como el gran atributo de la fe, y se le dio a él el título del padre de la fe. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11 también, donde está las demostraciones de la fe. ¿Okay? Todo lo que pasó con aquel que verdaderamente tenía fe. ¿Sale? Y se van a dar cuenta de algunas cosas interesantes. Ahora vamos a esta actividad. La actividad que viene a continuación es esta y la tienen que analizar. Hoy en día hay un movimiento pues que tiene que ver con las creencias, porque entendemos hasta aquí entendemos que fe es sinónimo de creencia, ¿sí? Según el idioma castellano y según la perspectiva griega. Fe, pistis, equivalente a creer en algo o en alguien. Las creencias. Bueno, pues hoy las creencias están en boga y ahora hay grupos cristianos y no cristianos en general en el mundo que tienen un objetivo, y ese objetivo es que no importa lo que tú creas, nos podemos unir. Fíjense la actividad que les voy a poner y espero que nos alcance el tiempo. Primero, preguntarles qué entienden o piensan sobre el ecumenismo. Les voy a poner un video para que lo vean, ¿sí? Y después vamos a opinar. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver bastante con este asunto de la fe. ¿Sale? A ver si no también se las pongo un poquito difícil. ¿Me entendieron lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Me captaron? Vamos a ver un video, vamos a analizar el tema del ecumenismo. ¿Por qué? Porque es un asunto en el que hoy se dice, no importa la fe que tú tengas, vamos a juntarnos todos, porque al fin y al cabo todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Ese es el sentido del ecumenismo. Pero entonces nosotros vamos a revisar y yo lo quiero escuchar. ¿Ustedes qué opinan? Por eso dice, realiza una investigación sobre qué es y cómo se está llevando a cabo hoy y comenta en relación a la fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Así es la fe bíblica? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Listos? Es muy
con toda libertad siempre. En la web y en nuestro entorno hay mucha información y desinformación a la vez sobre lo que realmente es el ecumenismo. Muchos tienen miedo de la misma palabra como si esto representase la mezcla y la aceptación de todas las creencias religiosas y nada más fuera de la realidad. El ecumenismo es el movimiento que surgió en el siglo XX, dedicado a las iniciativas o esfuerzos por la unidad de los cristianos, los seguidores de Cristo, que creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, independientemente de las diversas denominaciones a las cuales pertenezcan, católicos, ortodoxos, protestantes, etc. El ecumenismo no es para nada un invento de los hombres. Jesucristo, en un clamor al Padre antes de ir a la cruz, rogó para que sus discípulos, todos los que habrían de creer en Él, fueran uno para que el mundo pudiera creer en el mensaje de salvación que con su vida nos dejó. Seguir a Jesús es no quedarnos de brazos cruzados ante su deseo por la unidad de sus discípulos. Significa adherirnos a orar y trabajar para que se cumpla su oración. Y es la oración la base del movimiento ecuménico. Hasta un próximo video de formación ecuménica. Si tiene dudas o comentarios, puede escribirnos al siguiente correo electrónico. Que Dios nos ayude a ser fieles instrumentos de unidad y reconciliación para que el mundo cambie. Bueno, eso es todo el video. Muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a procurar dar nuestro punto de vista con todo respeto, ¿verdad? Y examinarlo. A lo mejor no vamos a coincidir del todo, o a lo mejor sí coincidimos del todo. A lo mejor nosotros que estamos aquí, que somos de este grupo, sí coincidamos. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué es el ecumenismo? La mezcla de todas las religiones. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? O pregunto ahora, ¿entienden el concepto? O sea, ¿retienen la idea? ¿Sí retienen la idea? Sí, ¿verdad? Aunque no logremos del todo describirla, pero tenemos la idea de qué se trata. Oramos y todos decimos el Padre Nuestro y toda la religión, ¿no? Que todas se conjuntaran. Ok, que todas se conjuntaran. Eso es, ¿no? Que todas se conjuntaran. Ok, entonces, pero tenemos la idea de que es unir, de que el objetivo es unir. Pregunto, ¿Jesús quería o quiere la unión de todos los cristianos o de todos sus discípulos? Sí lo quiere. ¿Estamos bien? Exactamente. ¿Por qué, hermana? A ver, usted explique, ¿por qué no de esa manera? ¿Cómo es la manera? Ujú. Ujú. En otro rumbo. Ajá. Otra opinión. A ver. Cuando se unen a orar, se supone que si se van a unir, pues uno le va a pedir a María, otro le va a pedir a Buda, otro le va a pedir. Pero todos se unieron a orar, ¿no? Ujú. Ellos piensan que es para el mismo Dios, porque como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pero Ujú. cada quien le va a pedir a su Dios, ¿no? No a toda la fe que ellos tengan, ¿no? Puede ser. También el Sí. Señor dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Muy bien. La gente está en contra del mandamiento de Dios, ¿no? Ujú. Cualquier religión que tenga, Ujú. tienen cosas paganas con un poquito de verdad, un poquito Ujú. de paganismo, y Ujú. así quieren unir a todos ellos. Ujú. Y que la verdad es que la Biblia dice mi pueblo perece porque no les falta el conocimiento. Y muchos se van a dejar arrastrar por eso, que Dios nos unirá a todos, Ujú. porque creen que, ay, qué lindo es amor, es unión, pero no saben que están yendo a
Ok. Ok, entonces, de todo lo que hemos venido hablando a este momento, ¿logran conectar la importancia de conocer bien la fe y no dejarse llevar? ¿Ya lo captan? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos en un tiempo en que por encima de la verdad se está tratando de colocar una unidad que no es genuina, porque la misma palabra de Dios dice que hay que estar unidos en la verdad, ¿sí? Y esa no se puede hacer una exclusión de lo que la palabra de Dios dice, pues sabemos nosotros que si no estamos fundamentados en la verdad, esa unidad no va a perdurar. Sin embargo, el lema es muy atractivo, la intención es muy atractiva, pero para quien, como decía nuestra hermana, yo estoy de acuerdo en las opiniones de cada uno de ustedes, no es la manera. Jesús quiere la unidad de sus discípulos, pero en la verdad. Por eso en la oración de Juan 17 Jesús dijo que sean uno como yo. Sí, pero también dijo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y la única forma de mantener fortalecida esa unidad es en base a la verdad. ¿Okay? Es en ese principio que estamos estableciendo ahora. No es solo en lo que tú crees o en lo que tú piensas, no es en lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia. Si yo establezco y tú establecemos que lo que dice la Biblia es la verdad y es la norma de fe, no hay problema, porque habré de cambiar yo en lo que estoy equivocado, habrás de cambiar tú en lo que estás equivocado, ¿sí? Pero el proyecto del ecumenismo no plantea eso. El proyecto del ecumenismo dice, tú crees como tú crees, tú crees como tú crees, yo creo como yo creo, pero vamos a estar todos juntos adorando al mismo Dios. Pero bueno, pues ese asunto no. Fíjense que el Salmo 1, verso 1 y verso 2, ¿qué dice? Ustedes lo acaban de expresar. Bienaventurado el varón que no anduvo. Ajá. Exacto. Y el ecumenismo dice lo contrario, porque al ecumenismo no le importa cuál es la situación del otro, porque no toma responsabilidad por el otro, porque es incapaz de decirle, oye, estás actuando mal, ¿sí? Y el asunto de nosotros los cristianos del día de hoy es que aceptemos, y no es porque solo porque esté contra, sino que aceptemos lo que está sucediendo ahora con muchos personajes conocidos del mundo evangélico que ya piensan ir a Roma, porque están aceptando sin juzgar. Si Pablo llegó a Roma, hermanos, fue porque fue mártir y dijo la verdad y dijo, eso es ídolo, esto no puede ser, están corrompidos, por eso, ¿verdad? Pero quien llega con un saludo, un abrazo y un beso y no confronta, entonces ¿a qué va? Ajá. Ahora miren, eso que yo les proyecto a gran escala, ustedes y yo lo vivimos en pequeñita escala, ¿sí? Porque cuando las personas nos cuestionan a nosotros o ustedes, ellos, ¿verdad? A veces tampoco quieren la confrontación con la verdad. Decía la hermana, con los mandamientos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando en este curso. Hasta ese momento, ¿tienen algo más que añadir? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Seguimos entonces en el Salmo 1, verso 1 y verso 2, por favor. Y con esto voy a concluir ya. Ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo saben de memoria. Lo explicamos un poquito más para que vean cómo es fundamental. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Número 1, ¿por qué no puedo estar unido con cualquiera que me dice yo tengo fe? Tú tienes fe, yo tengo fe, creemos en Dios. Bueno, pues vamos a juntarnos, vente. Sin la intención, ¿verdad?, de lastimar o de herir, sino podemos, como el salmista decía, sino que en la ley de Jehová, en la Torah, en la ley que está escrita en los 5 primeros libros de la Biblia. Fíjense cómo es, en los mandamientos de Dios, en eso se deleita. Entonces, esta situación es imposible porque históricamente ha existido el rechazo a los mandamientos de Dios, el rechazo a la Torah, siendo la Torah un pilar esencial de la fe. Porque si no tuviéramos la Torah, ¿cómo sabríamos del patriarca Abraham? En la Torah está escrito del patriarca Abraham, de la fe,
¿verdad? Él es el padre de la fe y ahí se nos muestra cómo fue esa fe valiosísima, ¿sí? Por eso entonces es contradictorio lo que el mundo está haciendo hoy. Nosotros vamos a poner la atención y pues vamos a ser el varón bienaventurado, ¿verdad? En que a pesar de todo es como que como aquel profeta que al rey no le gustaba porque siempre le decía la verdad y él quería que le dijeran lo que él quería oír, ¿no? Y entonces ya no encajaba o compaginaba siempre del todo, pero, ¿verdad? Pero estaba firme. Entonces esto es lo que yo les planteo. Salmo verso 2, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Para nuestro caso hablamos, ¿verdad?, de la escritura. Toda la palabra de Dios es inspirada y útil. Así que ahí está el fundamento de nuestra fe y ahí vamos nosotros a comenzar a escudriñar, ¿verdad?, los primeros principios de la fe. ¿Ok? ¿Entienden el asunto del dibujo? Está claro, ¿verdad? Es en relación con... Exactamente. Juntamos a todos y entonces listo. Pero no es así, exactamente. Ahí está representando el Islam, el judaísmo, el cristianismo y algunas otras religiones orientales. Bien, pasen a la página número 4. Página número 4, por favor. Y como ya vamos a completar el tiempo de esta clase, solamente les voy a encargar lo que está en la parte final. Dice, estudiar cada uno de los pasajes. Dice, al estudiar cada uno de los pasajes anteriores, procura elaborar una síntesis en un solo párrafo sobre la fe y alguno expóngalo ante el grupo. ¿Cuál va a ser la tarea para terminar la clase de hoy? La tarea para terminar la clase de hoy es que lean, por favor, los textos que están en la página 4. Léalos en casa y en base a lo que ustedes entiendan, en media hojita carta van a escribir según lo que dicen los textos. No copian los textos, sino ustedes van a escribir lo que ustedes entienden. ¿Sí? Exactamente. ¿Ok? Y próxima clase vamos a hablar de los principios de la fe. ¿Cuáles son, según la Biblia, cuáles son estos pilares, cuáles son estos preceptos, estos conceptos o estos fundamentos o estos principios, ¿no? Verdades de la fe? Bueno, pues miren qué bien alcanzó el tiempo ahora que empezamos puntuales. Aquí nos vamos a detener, hermanos. Les agradezco y si no hay otro comentario, una pregunta, algo que añadir, Saúl, la tarea, página 4 hasta abajo, ¿sí? La parte de abajo ahí dice la actividad. La tarea sería hacer un resumen de lo que los textos de esa hoja dicen. Hermana Lidia, ¿algo más? ¿Comentario, pregunta, duda? Cuando nosotros decimos fe, automáticamente creemos que es fe en Dios, ¿no? Pero hay gente que tiene fe en una piedra o un astro o en un día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay mucha gente que está tiene una fe, pero heredada, que no sabe que está mal, se está equivocando. De acuerdo, muy bien. Entonces, nosotros, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero ahora vamos a conocer más adelante los conceptos que vienen de la fe desde el pensamiento griego, que es el heredado en el cristianismo occidental, y la Biblia con la palabra emunah, la fe hebrea, que es la fidelidad. ¿Ok? La fidelidad, y ustedes se van a sorprender como claramente Dios dijo que de nosotros nada depende. Somos salvos por gracia, por la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Qué significa? Que la fe, que de la fe que habla la Biblia no es la que yo poseo,
sino es la que viene de allá, ¿sí? Es la fidelidad de Él. Somos salvos por gracia, por la fe, no nuestra, sino Él. ¿Y por qué de Él? Porque Él juró que nos salvaría, a pesar de que nosotros intentáramos o no intentáramos. Y Él es fiel a su palabra y Él cumple lo que promete. Por eso fue su fidelidad que nos hizo estar aquí. No fue yo creo un chorrototote. No, yo tengo harta fe, la fe humana. Sí, todos tenemos una medida de fe. Esa fe mal Orientada, sí. pues no está educada como la palabra dice, pues la gente quiere creer en algo y puede creer en tantas cosas, ¿no? Sí, por eso es que una fe mal orientada o una fe humana no salva a nadie. No salva a nadie. La gente puede decir, no, yo sí creo, pero ¿dónde está tu fe? O sea, ¿o en quién está tu fe? ¿Sí? Es más, ni siquiera es tu fe. Tú lo que tienes que descubrir es la fidelidad de Él que se manifiesta en ti. Si la fidelidad se manifiesta en ti, entonces es lo que nosotros vemos. Antes no creía y ahora creo. O sea, antes no sabía o de oídas había oído, pero algo me pasó. ¿Qué te pasó? Tú no eras así y tenías una medida de fe, una tradición, creías en algo, ¿okay? Por la creencia, pero más no se había manifestado la fidelidad en ti, porque ese es un don que viene de arriba a la voluntad divina o de la voluntad de Dios. Cuando Él dice, yo lo quiero salvar, Dios dice, yo lo quiero salvar, le voy a mostrar mi fidelidad. Y entonces las cosas suceden. Pero necesitamos ahondar un poquito más. Por favor, no se muevan. La primera foto para... Espérate. Ok, tiene el conteo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Bueno, pues muchas gracias y conserven su material, perfórenlo, traigan su carpeta, lo voy a revisar la próxima clase. Concluimos y tenemos un break y ya ahora sí, pues échele ganas. Al cafecito, que todo el grupo, ¿verdad que todo el grupo apoya la adhesión del que llega tarde y hace el café? Bueno, a ver, levante la mano para que quede ya comprometido. Mayoría de votos.